prepárate para adentrarte en los temas históricos y misteriosos más interesantes. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. Se han empezado a despejar los misterios que han estado en el mundo por mucho tiempo. Uno de ellos se esconde en la isla de Roanoke. A esta isla es fácil llegar, pero tal vez regresar no sea una opción. La única pista que se tiene del por qué esta isla es tan misteriosa es la palabra Croatoan, misma que está relacionada al mal augurio. Mi nombre es Valeria Yáñez y hoy, en el primer podcast de la segunda temporada de Enigmas, platicaremos la historia detrás de los colonos perdidos en la isla de Roanoke y el misterio de la palabra Croatoan. Hola, bienvenidos a este podcast de Enigmas. Mi nombre es Valeria Yáñez y estoy muy contenta de que se den el tiempo de ver o escuchar este contenido. Ya estamos en la segunda temporada de este podcast. Estoy muy contenta y muy satisfecha con los podcasts que hicimos la primera temporada. Abarcamos todas las secciones de este podcast. Los invito a ver toda la temporada. Hay una playlist en YouTube que dice temporada 1 y ahí van a estar todos los podcasts. También están seccionados por las secciones, valga la redundancia, es decir, historia, misterio, invitados, leyendas, narraciones, temas witchy. Todo ya está seccionado. Para lo que tú quieras ver, lo vas a encontrar en cada una de las carpetas. En Spotify también ya están todos los capítulos, ahí ya está la temporada completa y puedes escucharla. También quiero invitarlos a que vean o escuchen la última entrevista que tuve con el tarotista Alejandro Montes. Está muy interesante, abarcamos muchos temas, pero nos centramos obviamente en el tarot. Nos platicó su experiencia con el tarot egipcio, cómo es que inició con el tarot, cómo realiza una sesión de lectura, nos dio recomendaciones, entre muchas otras cosas. La entrevista está en Spotify completa, al igual que en YouTube, pero si quieren ver los clips específicos, van a estar en las redes sociales de Enigmas, como es Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Aquí van a estar apareciendo las redes del podcast, pero si lo estás escuchando te las digo. Instagram y TikTok @enigmas.inb, YouTube, Facebook y Spotify Enigmas con Valeria Yáñez. Sin más por el momento, comencemos este primer podcast de la segunda temporada. Este podcast va a estar dirigido a un tema muy interesante, que es los colonos perdidos en la isla de Roanoke. Como saben, vámonos a 1500, a ver, déjenme checar bien el dato. Sí, 1585. Es cuando el comandante Arthur Barlow llega a la isla de Roanoke. ¿Dónde está la isla de Roanoke? La isla de Roanoke está ubicada en Carolina del Norte, lo que es ahora Carolina del Norte. Pero antes se llamaba así, la isla de Roanoke. Esta persona llega con un grupo de gente a la isla de Roanoke para colonizarla, para ver qué podían sacar de ella. Al principio hicieron una buena relación con los nativos porque ya había tribus en esa isla y ellos se llevaron muy bien con los nativos al principio, pero después empezaron los conflictos, las fricciones. Ellos venían de otro continente, así que obviamente iba a haber desacuerdos porque la manera de vivir no era la misma. Es por eso que en 1586, cuando el comisario Sir Francis Drake llega a esta isla, los expedicionarios decidieron regresarse a Inglaterra.
sus ganas de colonizar se quitaron porque eran muchos los conflictos y no se adecuaron a la vida que tenían estas tribus, que al fin y al cabo eran nativos de este lugar y tenían preferencia por él. Entonces decidieron mejor regresarse a Inglaterra y olvidarse de colonizar este lugar. Poco después llega a Roanoke Sir Richard Grenville. Este llegó con provisiones para el pequeño grupo de colonos, pero no encontró a nadie. Como se sabe, algunos regresaron a Inglaterra, pero los nuevos expedicionarios que llegaron con Sir Francis Drake no se sabe a profundidad qué pasó con ellos. Solamente se le hizo extraño que llegó y no encontró a nadie. Y es por eso que también, pues al ver que nadie estaba haciendo algo por colonizar esa tierra, decidió regresar a Inglaterra. Pero esta persona dejó a 15 soldados custodiando el lugar. Cuando volvió con provisiones para ellos, no encontró a nadie. Se piensa que se pelearon con los nativos y por eso regresaron a Inglaterra. Eso es lo que se piensa, pero nunca los encontraron en Inglaterra, nunca los vieron, ni en ninguna otra parte cercana. Entonces no se sabe qué pasó con ellos. No se sabe si se pelearon con los nativos, si se regresaron o simplemente desaparecieron. A pesar de todo lo que pasó, al año siguiente otra expedición decide ir a la isla de Roanoke. Ya se tiene el antecedente de estas personas que, según, regresaron a Inglaterra, pero como les comento, no se sabe si regresaron, se pelearon, hubo un conflicto de intereses o simplemente desaparecieron. Pero bueno, era mucho el afán de colonizar Roanoke que llegó otra expedición a cargo de John White. Es aquí cuando la palabra Croatoan empieza a tener sentido, pero todavía no llegamos a eso. Primero vamos en que llegó otra expedición con John White a colonizar Roanoke. El 22 de julio de 1587 llegaron junto a John White un grupo de 118 colonos, 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Ellos tenían la intención de establecerse permanentemente en América. Les repito, ellos venían de Inglaterra con la función de colonizar esta isla de Roanoke. ¿Por qué se fueron a pesar de todo lo que se estaba especulando sobre Roanoke? Algunas teorías son de que les prometieron que en este nuevo continente ellos iban a tener riquezas, iban a tener una mejor calidad de vida. Y las personas que se fueron pues no tenían tanto, por eso decidieron abandonar su vida en Inglaterra e irse a Roanoke. Pero bueno, no les fue tan bien, solamente eso les voy a adelantar. Las primeras semanas, los colonos, un dato interesante que después se va a convertir en una teoría sobrenatural, es que el 18 de agosto de ese año, o sea, unos días después de que llegaron a Roanoke, nace la primera niña en este territorio. Un dato interesante es que el 18 de agosto de ese año, a unos pocos días de que llegaran a esta isla de Roanoke, nace la primer niña en este territorio, llamada Virginia Dare, la cual era nieta de John White. Pues ya se estaban estableciendo, ya había hasta habitantes que habían nacido en ese lugar. Para ellos debió ser muy gratificante ver que se estaba logrando esta vida que les prometieron, ya con personas naciendo en ese territorio, estableciendo sus casas, buscando una manera más óptima de vivir. Pero bueno, las primeras semanas se llevaron bien con los colonos. O bueno, solamente con los de la tribu Croatoans. Los otros, pues básicamente no reparaban en ellos. Se llamaban Secratoans. Ellos no querían que se fueran, pero tampoco que se quedaran. Básicamente les daba igual
si seguían ahí o no. Los croatoans, al contrario, sí eran colaboradores con los colonos y no se veían tan molestos porque fueron a su tierra, a su isla. Sin embargo, esto no duró mucho, debido a que los problemas comenzaron a finales de ese año, cuando el colono George Howe aparece muerto en una isla cercana. Se dice que él solamente iba a cazar cangrejos y ya no regresó. Obviamente los ánimos ya no eran muy buenos para los colonos, añadido también a que las provisiones ya se estaban acabando y que este territorio no les había dado lo suficiente para la cosecha o para vivir de una mejor manera. No se estaba cumpliendo lo que les prometieron. Es por eso que John White empieza a hacer teorías acerca de la muerte de George, porque ya se da cuenta de que tal vez este lugar no es lo mejor para vivir, pero pues ya se están estableciendo ahí, las personas solo lo que quieren es provisiones para seguir o ver si se pueden regresar a Inglaterra. Por la muerte de George, de manera extraña y porque ya no había provisiones y la gente se estaba desesperando, John White decide irse a Inglaterra a traer más provisiones y a contar lo que estaba sucediendo a la reina Isabel I. Pero cuando regresó se encontró con una guerra y la corona no tenía fondos para solventar los suministros. John White se percató que no iba a regresar pronto a la isla de Roanoke. Tenía que esperar que este conflicto terminara para que le pudieran dar los suministros y que él pudiera regresar a esta isla. No se tardó ni meses ni semanas, se tardó 3 años en regresar a la isla de Roanoke. Cuando llegó el 18 de agosto de 1590, no había nada ni nadie. Es ahí cuando comienzan las teorías y el misterio. 117 colonos habían desaparecido sin dejar rastro. Fue algo muy extraño porque las casas donde ellos vivían, que habían cimentado al llegar, estaban desmanteladas, los establos de donde proveían su sustento estaban vacíos, no había nada más que la tumba de George y una misteriosa palabra tallada en un árbol. Sí, la palabra Croatoan. Eso fue lo único que quedó de una población de más de 100 personas. No había indicios de una batalla. No se encontró tampoco una cruz de Maltesa. Esta cruz de Maltesa se ponía por si había un ataque foráneo y era su manera de decir lo que había sucedido, pero tampoco se encontraron nada de eso. Después de este hecho empezaron las hipótesis, porque no se tenía nada en específico, solo lo que les digo, la palabra Croatoan. Se especuló que pudieron ser atacados por los nativos o por los españoles, pero no dejaron nada de indicio. La cruz de Malta era algo muy común que John White podía interpretar, entonces no había algo específico para decir qué le sucedió a los colonos, solo esta palabra Croatoan. También existe esta posibilidad de que pudieron ser presas. También existe esta posibilidad de que hubieran decidido emprender el viaje a Inglaterra. Como les digo, ya no había provisiones, entonces la vida supongo que fue
complicada después de que John White se fue, y al ver que no regresaba con provisiones, tal vez decidieron ellos ir a buscarlas y de ahí ya no regresaron. Otra posibilidad es que pudieron ser presas de alguna tribu caníbal, pero no es muy probable porque no hay ninguna cerca del área, o más bien no había ninguna cerca del área. Hay nuevas hipótesis de lo que les pudo haber pasado a los colonos. Obviamente, con la tecnología y con la ciencia avanzando y las personas que van a este lugar a investigar, se hace una nueva teoría más establecida. Lo que sí se sabe es que sí estuvieron los colonos ahí. Se han encontrado anillos y artefactos que eran propios de la época y de las personas que habitaban Inglaterra. Entonces sí estaban los colonos ahí, de eso no hay duda, porque pues también cabe la posibilidad de que haya sido una leyenda urbana, de que sí, ahí estuvieron los colonos, desaparecieron. No, sí está comprobado que habitaron colonos ingleses ese lugar. Regresando a las teorías nuevas o las nuevas hipótesis, recientemente se encontró una hipótesis que dice que los colonos se pudieron haber mezclado con la tribu Lombe. Creo que así se pronuncia. Lombe, no sé muy bien. Pues estos individuos presentan rasgos caucásicos. ¿Qué tipo de rasgos? Bueno, tez pálida y ojos claros. Pero los estudios de ADN que hizo la Universidad de Texas no arrojaron resultados concluyentes. Entonces esta teoría se empezó a disipar. Hay otra teoría que esta sí no tiene nada que ver con lo científico, pero también cabe la posibilidad. La que les dije ahorita sí es muy científica y esta hasta yo la pienso un poco, pero bueno, también puede ser, ya que estudiaron más a profundidad a la tribu de los Croatoans. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que tenían algo que ver por la palabra. Se me olvidó comentarles que John White no pudo ir a investigar con la tribu de los Croatoans porque ya venía una tormenta muy fuerte y las personas que iban con John White decidieron que lo mejor era regresar a Inglaterra porque si no les iba a resultar imposible volver. Entonces John White no pudo ir con la tribu de los Croatoans a preguntar si sabían algo de los colonos. Entonces, regresando a los Croatoans, hay una última hipótesis. Esta debo decir que es la menos aceptada porque implica cierta explicación sobrenatural. Es que esta tesis, pues sí, no es la más aceptada, porque dice que esta tribu era fuertemente espiritista y que llevaba a cabo rituales para que los muertos volvieran de sus sepulturas y ayudar en las cosechas. Ese es su pensamiento, respetable totalmente, pero en ese tiempo se cree, ya con lo que han estudiado, o sea, el territorio y lo demás, se cree que se estaba muriendo mucha de la vegetación y de las especies que estaban en los bosques. Y los Croatoans, según sus creencias, pensaron que había un mal en ese lugar y que los colonos eran los que lo habían traído y que era por eso que se estaban atacando entre ellos, manejados por este espíritu o esta energía negativa. Se dice que la que trajo esta energía fue la nieta de John White, nacida en este territorio. Pero bueno, esa es una teoría de que ellos empezaron a pelear entre ellos y que eso hizo que los colonos desaparecieran por completo. Es una teoría sobrenatural, nada certera, pero bueno, también entra en las hipótesis de lo que pudo haber pasado. Y básicamente eso es lo que se tiene al respecto sobre los habitantes de la isla de Roanoke.
Como les digo, sí, se habitaron ese lugar, se han encontrado anillos, se han encontrado artefactos, muchas cosas de los colonos. Lo que sí no se han encontrado son rastros humanos, huesos, algo que diera indicio a que murieron ahí. De eso no se ha encontrado nada. Están estas teorías que les digo, que se fueron a Inglaterra y que no lograron llegar, que hubo una pelea con los croatoans, una tribu caníbal, pero esa es la que menos certera está porque no había cercas, que se mezclaron con la tribu Lombe o Lombi, pero esa está descartada porque no arrojan los estudios del ADN. Y ¿qué más? Es que, bueno, una persona piensa que la palabra que ellos escribieron, o sea, croatoan, dice algo, dice, no era la respuesta a lo que les pasó, pero era un indicio de que los croatoans tenían una pista, tenían algo que podía ayudar a saber qué les había pasado. Puede ser que ellos dijeran esta teoría de lo sobrenatural, está bien, o dieran algo más certero, pero hasta el momento no se sabe. Eso es lo único que tenemos al respecto acerca de los colonos. Ahora vámonos a la palabra croatoan, porque esta palabra trae su propia historia. Les voy a decir algunos ejemplos de situaciones extrañas donde ha sido utilizada esta palabra. En 1849 se encontró por las calles de Baltimore al escritor Edgar Allan Poe susurrando una palabra extraña. Esta palabra era croatoan. Dicha palabra, según lo que dicen, la mencionó hasta en su lecho de muerte. Eso es algo bastante extraño que se relaciona con esta palabra croatoan. Esta misma palabra la dejó escrita el periodista Ambrose Bierce en un papel roto en pedacitos. Estos pedacitos se encontraron en su cama antes de perderle el rastro al irse a México en 1913. También algo muy extraño, ¿por qué dejaría esa palabra en pedacitos? No hay ninguna explicación por qué esta palabra y por qué ese acto y por qué decirla no cuadra mucho. Hay otra situación. La aviadora Amelia Earhart en 1937 tachó en su cuaderno días antes la palabra croatoan. Esto fue antes de desaparecerse por siempre. Son muchas las historias que se han desarrollado al respecto a partir de esta palabra, pero no se ha obtenido una definición contundente al respecto. En cuanto a los colonos de Roanoke, no se sabe nada hasta el momento. Como les comenté hace un momento, hay teorías, pero nada certero, nada que nos pueda dar un indicio de algo más creíble. No hay nada. Creo que nos quedaremos con alguna de las teorías que les platiqué, o si tienen alguna otra que les simpatice más, pues pueden quedarse con ello, porque este es un misterio que, si bien se ha empezado a despejar, no se tiene algo certero. Esperemos que pronto estas incógnitas se despejen y nos revelen la verdad detrás de la palabra croatoan y de los colonos de la isla de Roanoke. Hasta aquí el primer podcast de la segunda temporada de Enigmas. Espero les haya gustado esta historia. Es de mis favoritas porque es algo que te invita a investigar, pero también te quedas como, ay, entonces, ¿qué pasó? Muy similar el sentimiento a cuando hablamos sobre Jacobo Greenberg,
que tampoco supimos bien qué le sucedió. Hay teorías, pero nada certero. En fin, fue un tema muy interesante de investigar y de compartir con ustedes, así que espero que les haya agradado. Antes de concluir, les voy a comentar que va a haber un cambio en la publicación de los podcasts. Antes se publicaban cada semana. Esa moto ya me desesperó. Pasa mucho. Antes de concluir este podcast, les quiero decir que va a haber un cambio en la publicación del podcast. Antes se publicaba cada semana y en esta segunda temporada ya no, se va a publicar cada 15 días. Porque quiero darle mayor distribución al contenido, aparte de que estoy haciendo otras actividades que me impiden hacerlo semanalmente. Entonces, para tenerlo de mejor calidad, darle una mejor distribución de contenido y no verme tan atareada con las investigaciones, la grabación y todo lo que implica el podcast, decidí cambiarlo a cada 15 días. Así que va a haber podcast cada 15 días en este canal de YouTube, en Spotify, y también va a haber clips y va a haber mucho contenido extra en las redes sociales de Enigmas. Eso sí, en las redes sociales de Enigmas les voy a estar subiendo algunos videos cortos, como puede ser en Instagram, en TikTok, en Facebook. Ahí los van a poder encontrar. Hemos hablado sobre la rueda del año. Les estoy compartiendo cada videito de la rueda del año, cada sábado, para que sepan si lo quieren celebrar, qué pueden hacer, o si quieren saber qué significan, o si les dan interés. Pues ahí van a estar, para lo que ustedes quieran. También voy a estar subiendo datos interesantes. Hay una nueva sección en Instagram y TikTok que es Enigmas Historia. Y les estoy subiendo algunos datos interesantes. Esta va más orientada a Instagram y Facebook porque algunas veces son publicaciones y pues es más escrito, pero pues también va a estar en TikTok los videitos de Enigmas Historia, de la rueda del año o de algo interesante. También voy a empezar a hacer a lo mejor pequeñas narraciones de fragmentos de libros y pues ahí se van a subir. Entonces a las redes sociales de Enigmas van a estar activas cada cierto tiempo, o cuando haya algo interesante que compartir, ahí van a estar. Y los podcasts cada 15 días. Les recuerdo las redes sociales de Enigmas, @enigmas.inb en Instagram y TikTok, Enigmas con Valeria Yáñez en YouTube, Facebook y Spotify. Mi nombre es Valeria Yáñez y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.